És un plaer per a mi presentar al doctor Arturo Zaragoza, que ens farà la sessió inaugural de les jornades d'enguany. Com no, un dels eixos que s'han comentat abans que anem a parlar en aquestes jornades és el món de la pedra. El món de la pedra, com vostès saben, tan important en el nostre municipi, també en la comarca, però especialment en el nostre municipi, abordat des de les diferents òptiques del món del treball de la pedra, no sols de la pedra seca, sinó també l'extracció de les pedreres que tenim així i del treball manufacturer dels marbristes i el treball de la pedra a mà. Les casetes de pedra i el grau zero de l'arquitectura és la ponència que el doctor Arturo Zaragoza, membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts Sant Carles de València, company i amic durant molt de temps, durant alguns anys, ens presentarà avui a tots vostès. Jo recordo que fa cosa abans de la pandèmia, Arturo va enfletar un autobús de borriolencs per anar a València i Arturo ens va fer un recorregut pels carrers de València on precisament en alguns edificis, com per exemple l'Ajuntament, vam poder apreciar com estaven construïts en pedra de Borriol. Vull dir, molts dels edificis que vam poder veure en la capital del País Valencià, també en la capital provincial com és Castelló, sorprenentment estaven fets per mans de borriolencs que havien estat allí treballant, així com també ho van fer al llarg dels segles, finals del segle XIX i principis del segle XX en la Barcelona modernista i postmodernista. I sense més dilacions, li dono pas a Arturo Zaragoza perquè ens obrisca la conferència inaugural. Ell estima molt Borriol, estima molt la comarca i estima molt els pobles de la província, per no dir de tot el País Valencià, perquè a part de ser un gran expert en el gòtic i en l'arquitectura civil valenciana, religiosa i tal, també ha treballat molt, sobretot, l'arquitectura popular de la pedra seca, que és això precisament el que ve així a parlar-nos. I per tant, sense perdre més temps, Arturo, te dono la paraula. Muchas gracias, Cristian. Bien, buenas tardes. Apreciados, distinguidas autoridades, apreciados amigos del Centro de Estudios de La Plana, señoras y señores. Quiero iniciar mis palabras agradeciendo la invitación para hablar esta tarde en estas jornadas de La Plana del Arc número 25, que es una cosa extraordinaria, con lo cual vaya también por delante mi felicitación. Bien, es un honor que agradezco que precisamente para el 25 aniversario hayan pensado en mí, a pesar de que sé el riesgo y que corro y el reto en que emprendo, porque venir a hablar de piedra en Borriol, como me decía un amigo al que se lo comentaba ayer, dice, bueno, eso es como ir a venderle hielo a los esquimales. No, bueno, intentaré salir como pueda. Bien, cuando Cristian me propuso el venir aquí esta tarde, yo llevaba ya en marcha una nueva investigación sobre piedra en seco. Había hecho algunas hace muchísimos años, yo pensaba que lo sabía todo de la piedra en seco y gracias a la pandemia, no voy a contar la historia porque es otra historia, pero gracias a la pandemia me di cuenta de que no sabía nada, que estaba todo por hacer. Bueno, y entonces empecé a trabajar y casualmente pues me crucé con unos amigos, están aquí, que subirán luego, Vicente Dualde, Carmen Carbó, Pepe Hernández, ¿no? Y ellos estaban preparando una exposición que se abrirá en Morella para finales de este año y otra serie de publicaciones y otra serie de cosas sobre piedra en seco y decidimos seguir la misma senda. Lo digo porque luego ellos subirán, voy a hablar yo primero de lo que yo estaba preparando y luego subirán ellos. Bien, la piedra en seco y las barracas han sido hasta muy recientemente una arquitectura invisible. Cuando digo invisible, es invisible. Cuando se ha hablado de la primera casa en el mundo, hecha por el hombre, la casa de Adán en el paraíso, cuando Vitruvio, el escritor del Imperio Romano que escribe sobre arquitectura, dice cómo fue la primera casa, siempre está diciendo todo el mundo que es una casa de madera con cubierta de madera. Nunca nadie
O sea, ha hablado de cubiertas de piedra y nunca nadie ha hablado de barracas de piedra en seco, aunque Vitruvio, por supuesto, también había visto las barracas de piedra en seco, porque había nacido y había vivido por donde también habían barracas de piedra en seco. La imagen que tienen en la pantalla es el dibujo más antiguo, el grabado más antiguo que existe de una barraca de piedra en seco. También es verdad que no es una cosa pequeña, es una de las grandes barracas que hay en Ciudadela, en Menorca, en el Pla de Nati se llama, ¿no? Son unas grandes barracas, y las dibuja, curiosamente, un geógrafo, el archiduque Salvador de Habsburgo, Luis Salvador de Habsburgo, que aunque era un noble, se dedicaba a la geografía, ¿no? Es la primera, y fíjense que la fecha es 1897, es decir, nunca antes nadie ha dibujado una barraca de piedra en seco, a nadie las ha visto, o sea, no les ha interesado absolutamente a nadie en la historia de la cultura. Los primeros trabajos de un geógrafo que no esté dibujando una cosa concreta, como es esta de Menorca, sino de cosas más genéricas, ¿no?, de toda Europa, es de un geógrafo que se llama Rolfs y que empieza a estudiar sistemáticamente las barracas de piedra en seco de toda Europa. Pero eso es de hacia 1920 y no se publica hasta 1950. O sea, fíjense que estamos en fechas muy, muy recientes. El primer trabajo que se estudia una barraca de piedra en seco como arquitectura es esta imagen que tienen aquí, que es de un artículo muy cortito de 10 páginas de un arquitecto buenísimo, Joan Rubió, un discípulo de Gaudí, ¿no?, que estudió la piedra en seco, o sea, va a pasear, observa lo que ve, lo cuenta en un anuario del Colegio de Arquitectos, que lo han leído 4 personas, ¿no?, y hasta ahora es el único trabajo que se ha realizado sobre las barracas de piedra en seco estudiadas como arquitectura. Ya verán que, por lo que lo voy a contar, está todo absolutamente por hacer. Bien, ¿qué es la piedra en seco? Muy rápidamente, ¿no? Lo sabemos todos, ¿no? Y lo saben ustedes igual que yo o mejor que yo, ¿no? En el Mediterráneo, piedra en seco hay en todo el mundo, ¿no? Piedra en seco hay en China y en Japón. Yo tenía preparado un listado de cómo se llama la piedra en seco en China y en Japón, no lo he traído, se me ha olvidado, no vale la pena, hay, ¿no? Lo que es curioso es que, en cambio, barracas solamente hay en el área del Mediterráneo. Y ya verán que es pues, por razones culturales y porque también la piedra, el terreno, la geografía también se adecua, pero sobre todo por razones culturales e históricas. Bien, la piedra en seco nace cuando se presentan estos paisajes que tienen aquí en la pantalla. Eso es una imagen de la Baitorta, que todos conocen, ¿no?, en las que se ven esos roquedales enormes. Cuando, si nos dijeran, es que eso, en este caso no procede, evidentemente, una zona de este tipo hay que ponerla en cultivo, dices, bueno, eso es imposible de poner en cultivo. Pues bueno, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, lo que han hecho ha sido romper las rocas, despedregar los campos, trasladar la tierra, construir todas las cosas que abancalarlo, y han construido todo un paisaje, ¿no? Un paisaje que todavía nos admira. Y bueno, pues por ejemplo, esta imagen de Castellfort, hay que imaginarse cómo sería esto, pues sería como la Baitorta aproximadamente, o esto mismo que está en Portell de Morella. Bueno, tantas imágenes que ustedes tienen en la cabeza, que no es necesario que se las traiga yo aquí. Bueno, pues yo sí que me dediqué con un amigo que falleció, Miguel García Lisón, durante muchos años a dibujar este tipo de cosas, la cantidad enorme y maravillosa que hay de diferentes muros de piedra en seco, ¿no? Los muchos tipos de entradas, de entradores de cabras para contar las ovejas, esas estupendas escaleras o las balonas para proteger los árboles. Escaleras tan inteligentes como la que se ataca de frente. Saben que esa es una escalera que podemos subir los humanos, podemos subir nosotros, pero no pueden subir las cabras, lo cual requiere pensar y pues no deja de ser un invento curioso e interesante, etcétera. Nos podríamos seguir así. Sí que quiero decir una cosa, no viene a, o sea, viene a cuento, pero antes que nada, y es que piedras hay de mucho tipo. No nos vamos a poner a hablar de geografía ni de geomorfología, porque no vale la pena, pero sí decir una cosa que es muy importante, y es que aunque todas las calizas, que es con la que normalmente se construye estos conjuntos de piedra, ¿no?, son todas pues, de una misma época histórica, una misma época geológica, ¿no?,
Las hay que son de capas muy profundas y las son de capas muy externas. Las capas muy profundas es una arcilla muy consistente, como la que vemos, o sea, la que estoy anunciando a la izquierda, es a la izquierda lo que ven ellos también, ¿verdad? Igual, es que yo lo estoy viendo aquí delante de mí. No, lo que ven ustedes a la izquierda son unos muros en Menorca. Es una piedra muy consistente. Hay zonas de Italia donde sucede lo mismo. En toda la costa española es todo lo contrario. La mayoría son lajas, ¿no? Fíjense que eso es lo podemos ver en Vilafranca. Suben a Vilafranca y es un paisaje. Bueno, no es de extrañar que la Mare de Déu del Llosar esté en el Llosar, ¿no? O sea, en Vilafranca, ¿no? O sea, no es casualidad. Pero incluso en Vilafranca, fíjense que en la foto que he puesto aquí de Benassal está a 15 kilómetros exactamente de la que está tomada en Vilafranca. En la salida para Vilafranca, desde Benassal, enfrente del restaurante La Piqueta, no, pues más o menos está este marche, que es una maravilla, una cosa delicada, que parece que sea una cosa histórico-artística, nada de eso. O sea, el poner las piedras más inclinadas o menos inclinadas es para que puedan así tener un mismo nivel. Quiere decir que es una cosa inteligente, no es una cosa para que quede bonito. Pero la diferencia que hay entre Benassal y Vilafranca en 15 kilómetros ya solamente por la piedra, no solamente por la cultura de saber hacer las cosas. No. Vamos a hacer ahora, estaré durante 10 o 15 minutos contando diferentes episodios de piedra en seco a lo largo del Mediterráneo, de Oriente, que es lo más antiguo, a Occidente, que es lo más moderno, ¿no? Son episodios muy interesantes para poner en contexto, ¿no? Y este que tienen aquí, voy a empezar por Israel y Palestina, ¿no? Que son unos... Si ven estos marches, dirían, bueno, pues eso podría ser Morella, porque el muro que hay más alto, al final, pues parece una muralla, ¿no? Bueno, pues si subimos para arriba, vemos que es el Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén, tomado la fotografía desde el Monte de los Olivos, ¿no? O sea, la cúpula que vemos ahí es la cúpula de la roca, la mezquita, y más al fondo pues está la cúpula del Santo Sepulcro, ¿no? El episodio de las barracas en Israel y en Palestina es muy, muy interesante porque es donde están documentadas más antiguas. En Isaías, que es del siglo VII a.C., y luego en San Mateo, o sea, recoge unas frases que dice, y construyó una viña, o plantó una viña y construyó una torre. Bueno, la palabra torre que sale en la Biblia, si la tradujeran bien, sería y construyó una barraca de piedra en seco. O sea, quiero decir, yo no sé hebreo, no se lo sé repetir, pero he hablado con gente que sabe hebreo ahí en Israel, bueno, y me lo han contado, que es así exactamente. Y se llama torre porque fíjense que tiene un aire de torre, no porque sean defensivas como almenas, sino porque, ahora verán, tienen arriba un sombrajo que sirve pues, para controlar lo que pasa en la viña. Fíjense en la foto de la izquierda que hay unas cosas colgando, unos instrumentos. Bueno, pues es que hay un profesor en la Universidad de Jerusalén, Zvi Ron, que ha estudiado la climatología de las barracas. Y es una cosa asombrosa, increíble, el nivel de confort que puede dar una barraca de piedra en seco. No lo voy a contar porque sería muy largo de contar, ¿no? Y además, si quieren, les puedo dejar su tesis doctoral, que está en hebreo, y seguro que la entenderán muy fácilmente. No, fíjense que son unas barracas que aquí no existen, o sea, tiene una escalerita por fuera para subir a ese terrado, a ese sombrajo, que queda de lo más, ¿no? Bien, nos venimos un poco para acá y vamos a Grecia. Las de Grecia no son menos interesantes. También tengo que decir una cosa, que yo, o sea, he andado por Grecia también, por aquí y por allá, y el número de barracas de piedra en seco que hay en la provincia de Castellón debe superar por 10 o por no sé cuánto a lo que hay ahí en Grecia. No son menos interesantes tampoco. Lo que pasa es que las de Grecia tienen el interés, ahí se llaman mitata, ¿no? Y esta de la imagen que ven aquí es de la isla de Creta. Están relativamente vivas, porque esta es una foto que tomé yo en el siglo pasado, lo menos, ¿no? Por eso es tan mala la foto, ¿no? Y está en construcción, estaban construyéndola, ¿no? Fíjense que también tiene esa ventanita encima de la puerta, que es una cosa que por aquí no hay, pero que allí es relativamente normal. Bien, vamos a ver, esto
no lo llamarían allí una barraca de piedra en seco, es un tolos, es un sepulcro minoico o micénico del 1400 a.C. Pero fíjense que si lo viéramos aquí le llamaríamos barraca de piedra en seco, ¿no? O sea, ya empezamos a ver que las cosas son muy antiguas. Y la verdad es que en el sitio donde hay barracas arqueológicamente documentadas más antiguas es allí, precisamente en Grecia, y las tienen documentadas aproximadamente del 3500 a.C. Cosas como esta que nadie, o sea, bueno, sí, los podemos llamar tolos o lo podemos llamar barraca de piedra en seco antigua, ¿no? Hay por todo el Mediterráneo, hay en Malta, hay en Croacia, por ejemplo, fíjense esta isla que parece una huella digital, toda hecha de muretes de piedra en seco. En Croacia tengo una imagen solamente, que es esta, que es también muy antigua, que me mandó una amiga de allí de Croacia y dices, bueno, pues también hay, y se llaman kutum, ¿no? Vale. Las más interesantes que hay en el Mediterráneo, más interesantes no, pero las más bonitas, las más estéticas, muy graciosas, son las italianas de una región que está en la punta de la bota de Italia, en el sur, ¿no? Esa región se llama la Puglia. Es muy parecida, es extraordinariamente parecida a la provincia de Castellón de aspecto. O sea, cuando uno va por la Puglia, te crees que está yendo por la provincia de Castellón. Les recomiendo que se pierdan por allí alguna vez, ¿no? Y la única diferencia que hay con las barracas de aquí y las de allá es que allí tienen esa piedra más densa, que es necesario labrarla un poco más que la que se labra la de aquí. Pero allí ya la Universidad de Bari, hacia 1980, que es la capital de la Puglia, ¿no? La Facultad de Arquitectura se dedicó a publicar cosas, a dibujarlas, a difundirlas, y entonces, pues gracias a eso, creo que las que más se conocen del mundo son estas de la Puglia. También es verdad que no solamente son refugios, sino que además han unido una barraca con la otra y han construido pequeñas masías o pequeñas casas, ¿no? Fíjense que tienen esas puntas, o sea, que son graciosas, ¿no? Y están muy estudiadas. Como es ese tipo de piedra, pues necesariamente le tienen que dar esos acabados más bonitos. Esta rota se la he traído porque me parece importante, porque fíjense que las barracas tienen dos capas, una interior y otra exterior, cosa que aquí es más bien raro. Y bueno, allí las han comercializado incluso. Uno puede ir a un hotel de barracas de piedra en seco, de Trulli, que se llaman allí, y bueno, pues hay un pueblo que es Alberobello que vive de las barracas de piedra en seco, como quien dice, ¿no? Nos venimos más a Occidente y llegamos a la Provenza y al Languedoc, en Francia. Son las más protegidas, yo diría que demasiado protegidas, si cabe decirse, o demasiado entre comillas, porque allí pasaron a ser arqueología ya en los años 80, ¿no? Y, por ejemplo, pues tienen un pueblecito que le llaman el pueblo de las Borís, o sea, Borí es barraca de piedra en seco en esta zona, y bueno, lo tienen todo tan pulcro, que da un poco asco, yo creo, o sea, o nos da a nosotros decir, bueno, me gustaría que fuera más auténtico, que estuvieran en movimiento, en construcción, etcétera, ¿no? Son muy interesantes de todas formas porque tienen un formato diferente a las nuestras que luego lo explicaré. Y luego, ya viniendo para acá, paramos un momento en Menorca, y bueno, en Menorca hay un sitio maravilloso, que es el que está junto a Ciudadela, que son esas construcciones escalonadas, ¿no? Unas construcciones escalonadas, que es un conjunto de barracas impresionante, que no son muy antiguas, porque se construyen a partir de un propietario, el conde de Torresaura, hacia 1800, pero son las más grandes del mundo, o sea, llegan a tener la altura interior hasta 9 metros y la exterior 12 o 15, ¿no? Estas construcciones. Uno cuando se ve en un campo de pirámides de estas, o sea, dice, bueno, pero aquí donde estoy, y en realidad sirven para guardar el ganado y se utilizan todavía para guardar el ganado, ¿no? Eso es lo que yo me refería, que cuando dice, si las protegemos demasiado, si las dejamos como elemento arqueológico todo cuidado y con plástico, dices, bueno, tampoco yo quiero, o sea, que mis barracas sean así, ¿no? Hay en Irlanda,
que son más raras, es decir, fíjense que hemos recorrido todo el Mediterráneo y hemos llegado a las Islas Británicas. Fuera de eso no hay barracas en todo el mundo, ¿no? Ni siquiera cuando han ido los europeos a otros países se han llevado la construcción de barracas, que ya es raro porque normalmente los europeos cuando viajan siempre se llevan sus cosas Bien, yo creo que tenemos todos claro, todos los que estamos aquí, que la construcción con piedra en seco es una epopeya humana que construye un paisaje tremendo que estamos acostumbrados a ver, pero no por eso de que estemos acostumbrados nos impresiona menos, que hay un enorme trabajo acumulado y que son actuaciones sostenibles, que también es importante. Pero frente a esto hay que hablar de las barracas, porque ya no es solamente una epopeya humana, sino que es un trabajo muy inteligente y hay una sabiduría ancestral escondidas en ellas que hay que descubrir y que vale la pena. Y es lo que yo quería contar esta tarde, aunque he hecho este excursus tan largo para inicio. Bien, ¿cómo se estudian las barracas? Bueno, pues las barracas primero dices, bueno, pues se pueden clasificar como barracas aisladas o barracas asociadas a muros, al despedregado, etcétera, ¿no? O barracas enterradas, que también las hay, no hay muchas, pero las que hay son una maravilla. En la imagen que tienen a la derecha es una barraca enterrada que está en Catí, si suben desde aquí para Catí, por la carretera de Ares, en el kilómetro creo que es 10, de la variante para Catí, ahí está la barraca esta, que es una barraca enterrada en el suelo y que es una cosa fantástica. Uno solamente el marche, tiene que llegar allí y entonces se mete por un corredor, es como las tumbas corredor también de época minoica, ¿no? Se pueden estudiar las portadas, se puede estudiar por el aspecto exterior. Las más sencillas, he traído estas dos de Tirich, no porque sean sencillas las de Tirich, que hay un conjunto fantástico allí en Tirich, sino porque serían de una capa. Nosotros vamos poniendo piedras y la vamos formando, o sea, son las más sencillas. En cambio, hay otro tipo de barracas. La de la izquierda parece que tenga un bonete encima, parece un iglú, ¿no?, de los esquimales, y la de la derecha está completamente escalonada. Eso no es en absoluto una cosa casual y una cosa caprichosa de que el señor que la ha hecho ha querido un capricho. La del bonete seguramente, que normalmente están en sitios relativamente aislados, es para que si a las cabras les da gusto subirse encima de la barraca, cosa que puede suceder, si la barraca empieza a mover las piedras, pues al final acaba derribándola. Y entonces se le pone un casco, fíjense que esas están como muy bien pavimentadas y muy bien protegida. Y la de la derecha, aquí en este caso he puesto una de Italia, de la Puglia, pero en esta de Menorca, que son del mismo estilo, es que en realidad, como ustedes saben, las barracas se construyen de fuera para adentro, no de dentro para afuera. Entonces eso es la cimbra perdida, el andamio perdido de la barraca es ese escalonamiento. Incluso fíjense que por ahí, si ven mejor la barraca, la imagen, hay escaleritas para subir de un nivel hasta el otro, ¿no? Es decir, que eso es un andamio que una vez construyes el primer piso vas al segundo, al tercero y así sucesivamente. Bueno, como tipos de barracas, además, estas las que les decía, hay de dos tipos, unas que tienen en el interior y también en el exterior forma de nave, ¿no?, de esquife, fíjense esta que estamos viendo aquí, que son esas de tipo francés, que también existen aquí en Castellón. Esta es una que hay en Vilafranca, la Caseta de Calces, un sitio estupendo y fantástico. Esto es una foto de dron que han hecho mis colegas que van a subir ahora y lo contarán. Y luego las de cúpula. Entonces, las de cúpula, que son las más interesantes, se forman cerrando anillos. ¿Qué es una cúpula? Si vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, bóveda o cúpula, que una cúpula es simplemente una bóveda que sería circular, es una construcción en forma de curva que cubre un espacio comprendido entre varias paredes y pilares.
Bien, yo tengo otra definición que me la pasó un amigo y que me parece mucho más interesante, mucho más gráfica y que puede entender mejor qué es una bóveda o qué es una cúpula. Dice, es un conjunto de piedras que se empujan para no caerse. Bien, vamos a ver un ejemplo de estos. Se forman cerrando anillos. Miren, esto es una figura del rugby, se llama la melee, y unos jugadores en esta figura se van empujando a otros. Si los de la izquierda o los de la derecha dejaran de empujar, se caerían todos. Bien, pues en el anillo de ladrillos que hay allí, en la parte de arriba, y que se están empujando unos a otros, y cuando ponemos un anillo encima, le está haciendo fuerza al debajo, esos están empujándose siempre unos a otros, ¿no? Y eso es lo que forma la cúpula o la bóveda. Tiene una cosa muy curiosa, que es una pareja horizontal, pero el que sea una pareja horizontal no es un aparejo radial, como normalmente se hace en un arco, ¿no? Tiene dos enormes ventajas. Primero, que se puede construir sin cimbras, y la cimbra en un arco, que es la armadura de madera que hay que poner debajo para poner primero las dovelas, luego se quita y se queda el arco arriba, es lo más costoso en una construcción de piedra. Se calcula que en una catedral gótica el coste de las cimbras de madera viene a ser el 50% del coste de la catedral, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tiene otra ventaja, y es que si las piedras se ponen ligeramente hacia el exterior, el agua sale por afuera, con lo cual dentro no te mojas. Bien, hay una manía ahora de llamar a esto que esto es una falsa bóveda. No es cierto, vamos a ver, la bóveda o es bóveda o no es bóveda. Si hay algo que no se pueda cambiar ni con mayoría absoluta es la ley de la gravedad. No, eso es imposible. Y entonces, o la bóveda se sostiene o no se sostiene, pero no hay una bóveda fake, ¿no?, que se diría ahora. Entonces, gracias a Rubió, el arquitecto catalán que escribió en los años 10 este artículo, vemos la cantidad de ladrillos. O sea, si tuviéramos un arco que estuviera sostenido, o sea, solamente por contrapesos, o sea, las barracas tendrían que tener esos cuernos, que no las tienen, evidentemente. Es decir, pueden tener un pequeño contrapeso, pero no están trabajando a contrapeso, no son fake, son auténticas. Y bueno, pues en lo de la derecha lo mismo se ve, si tenemos ese arco así se cae. Es decir, cada piedra la podemos sacar un tercio, pero a partir de un determinado momento ya se cae. Eso se sabe y lo sabemos todos normalmente. Bien, ¿cómo podemos saber cómo funciona realmente una barraca? Pues por la moderna teoría de las cúpulas, una teoría que nace en 1675 de la mano de un científico que se llama Robert Hooke. Este señor escribió una sentencia que dice: del mismo modo que cuelga la cadena flexible, así pero invertido se sostendrá el arco rígido. Es decir, si yo cojo esta cadena y la pongo así, si le consigo dar la vuelta, ese será el arco perfecto. Entonces, a partir de aquí pueden entender por qué Gaudí, por ejemplo, hace esos arcos parabólicos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque este es el arco perfecto. Puede tener esta anchura, puede tener esta anchura, puedes tener esta anchura. Pero esto es la geometría perfecta. Bien, esta idea, que nace en el siglo XVII, luego tiene aplicaciones prácticas. Por ejemplo, este señor que se llama Giovanni Poleni es un arquitecto italiano, matemático, investigador, que hay un momento en que la gente piensa que se va a caer la cúpula de San Pedro de Roma porque le han salido unas grietas, pero justamente con el juego de la cadena y poniendo las pesas en su sitio, demuestra que tiene la geometría correcta y que no va a pasar nada. Y de hecho, pues han pasado desde entonces 300 años y no se ha caído, con lo cual pues debe tener razón. Más recientemente, otro inglés, Heyman, ha dicho, ya nos lo hemos creído todos los que nos dedicamos a esta cosa, que siempre que dentro de un arco que tenga ese espesor que ven ahí arriba se pueda meter una cadena con esfuerzos, o sea, que los esfuerzos formen esa curva que se llama catenaria, siempre que esa catenaria sea por donde circulan los esfuerzos, se mantendrá. Vale.
Estábamos todos contentísimos con esta historia, pero dice, pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las barracas de piedra en seco? Pues tiene que ver lo siguiente. En el siglo VI a.C., el palacio de Ctesifonte, que está hecho por los persas sasánidas, ya tiene estas curvas en las bóvedas. En el 700 a.C. hay un bajorrelieve en el palacio de Sennacherib, en el que se ven unas casas con cúpula, un poco más estiraditas que estas nuestras, porque estas son de barro, pero que ya conocían la historia de la catenaria. Esta bóveda, esta cúpula que hemos visto antes, tiene, por supuesto, la forma de la catenaria, y esto es el 1400 a.C. Esto es el famoso tesoro de Atreo, una gran cúpula que está en Micenas, que tiene 14 metros de diámetro, es la cúpula más grande de toda la antigüedad, que tiene perfectamente, o sea, se le puede poner por dentro la catenaria, los esfuerzos de la catenaria, y funcionan. Se ha calculado recientemente, que es el dibujito ese que se ve más a la izquierda, es un cálculo gráfico y se ve que se mantiene, que se sostiene, digamos, o sea, ya con cálculos modernos. Y, bueno, también podríamos ir a otras construcciones de la antigüedad, como las nuragas, que son este dibujo que están viendo aquí, que están en Cerdeña y que es una especie de barracas de piedra en seco que están unas encima de otras, complejísimas, de una gran dimensión, y que también están aquí son más interesantes. Son más interesantes porque están hechas no con la catenaria es muy difícil de darle una fórmula matemática o una fórmula geométrica, pero hay una cosa que se llama la parábola, que es una fórmula que esa es muy fácil, la conocerán ustedes todos por matemáticas, ¿no? La parábola es muy fácil de dibujar y, bueno, pues con esta fórmula de la parábola se han dibujado en el espacio estas. Pero es que estas son del año 1900 a.C., es decir, que las barracas, nuestros abuelos que están construyendo las barracas, son herederos de todo este conocimiento, y antes de que Hooke, o cuando Hooke descubrió lo de la cadena, pues estos ya lo sabían, ¿no? ¿Cómo son nuestras barracas de piedra en seco? Bueno, pues esta investigación que yo les decía, en la que estaba metido, era saber si había alguna fórmula o bueno, pues si respondían a la catenaria, si respondían a la parábola, a qué geometría respondían. Bien, esto es un dibujo de un colega griego. Esta es una barraca de Miguel García Lisón que está en Chert. Esta es una de las que están en Punta Nati, en Menorca. Las tres, si las viéramos despacio, verían que las tres se pueden inscribir en un triángulo equilátero. O sea, ese triángulo equilátero le ponemos una curvita que sería pinchando en una esquina con el compás y pinchando en la otra esquina con el compás, y nos daría una barraca de piedra en seco. Es una fórmula que está por todo el Mediterráneo. Es una fórmula que es heredera seguramente del conocimiento de toda esta gente, y que si ponemos, o sea, estas tres curvas, una es la que les acabo de decir, o sea, dibujarlo así y dibujarlo así, la otra es una catenaria y la otra es una parábola. Prácticamente van por el mismo sitio, es decir, la gente esta sabe lo que nosotros acabamos de descubrir ahora, ya lo sabían nuestros bisabuelos, qué cosas funcionaban y qué cosas no funcionaban. Para hacer esto, junto con los colegas, que ya ahora sí que os pido que subáis, ¿no? Lo primero que hicimos fue buscar una barraca que cumpliera toda una serie de requisitos. Tenía que estar aislada, tenía que tener cierto tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues encontramos esta, que es la barraca que está de Gatellá, sí, que está a 1 kilómetro, 2 kilómetros antes de llegar a Gatí, por esta misma carretera que ya he citado tantas veces, ¿no? Tiene 6 metros de diámetro interior, y entonces lo que hicieron ellos fue escanearla por dentro y por arriba, es decir, por arriba con un dron, ¿no? Sí. Cuéntalo. Vale. Bueno, una vesprada. Ara sí, el que vam fer nosaltres, d'una manera, en primer lloc, independent de lo que estava fent Arturo, i després ja posant-ho en comú, és que ens cridava molt l'atenció del tema de les barraques de pedra en sec, i vam anar ahir amb un dron, perquè aquesta en concret és molt gran, ara ho comentaràs tu, les dimensions i demés,
I bueno, van fer un escaneig fotogramètric, val? Que el que vol dir això, lo que vol dir és que van fer un munt de fotos alrededor, val? I després amb un programa que processa aquestes fotos pues, fa un model 3D de lo que és la barraca. I després també van fer un escaneig interior amb càmera de fotos normal. Això el que ens va permetre és tindre un model 3D a escala real, 1:1, ahí estem veient les seccions, que precisament ens va permetre obtindre les seccions reals, no preses amb medicions a mà, diguem, sinó amb una seguretat i una fidelitat 1:1 amb la barraca real. I bueno, pues això també li va servir a Arturo per a comprovar tot allò que us està contant. Esto era imposible, era un sueño. O sea, yo me acuerdo, pues hace unos años, es imposible saber más de barracas si esto no tenemos esto. Pero es que resulta que ahora es posible, ¿no? Es posible y además no ha sido particularmente complicado, ¿no? Entonces ahora tenemos la planta y la sección exacta de la fachada, de la barraca. Bien. Pues si, a partir de este momento se puede dividir, o sea, es el cálculo moderno, o sea, se divide como en dovelas, se le pone la carga correspondiente a cada dovela y sabemos exactamente por dónde va a ir la carga. Bueno, la de la izquierda es la buena, es la correcta. Y fijaros que la línea, aparte de que es una catenaria, va exactamente por el centro de la barraca. Es una barraca, o sea, es una barraca que tiene la carga perfecta. Cuando 1 metro de espesor es el mínimo que yo creo que se puede hacer para una barraca que va a tener 5 metros de alta, ¿no? O sea, un muro de piedra en seco de 5 metros de alta, yo creo que ya tiene mérito, ¿no? Entonces, pues, o sea, lo que nos indica que incluso podría ser más estrecho si constructivamente se pudiera hacer más estrecho. Bien, la tenemos calculada y además aquí, o sea, el triángulo equilátero es exacto, es decir, es raíz de 3. ¿No? 1,7320 multiplicado por el lado. O sea, es una cosa que matemáticamente es asombrosa y hace pensar que ahora estamos interesados especialmente en la gente que las hizo. En la gente que las hizo, vamos, yo he quedado para la semana que viene para ir con un amigo que está aquí de Albocácer, Chimo Roca, el presidente de Estudios del Maestrazgo, porque en su pueblo hemos descubierto unas barracas interesantísimas y vive su hijo. Y además a su hijo le contó cómo la construyó, ¿no? Es una cosa de la cual queremos tomar nota. Bueno, si comparamos el tesoro de Atreo famoso con la barraca de Catí, vemos que tienen unas secciones muy similares. A la barraca de Catí se le ha puesto el bonete para que las cabras no la rompan, ¿no? La de Grecia, la de Micenas, está enterrada porque luego la enterraron con tierra, ¿no? Pero, o sea, la curva incluso es un poco más atrevida, la de Catí, que las griegas, que las antiguas, ¿no? En general, las barracas de piedra en seco que tenemos entre nosotros son pelín más atrevidas que las antiguas de Grecia. ¿Por qué? Porque también hay un truco que se utiliza con mucha frecuencia y es que en vez de buscar esas catenarias, que son muy complicadas, ¿no? Son muy complicadas de hacer, el señor que las está haciendo sabe que si una piedra la saca 10 centímetros y la sube 7, la saca 10 y la sube 7, sabe dónde va a llegar. Es decir, que le es más fácil hacer bóvedas cónicas que hacerlas con curva. Y funcionar, la verdad, es que funcionan muy similar. Fíjense que en el dibujo de la derecha, en el dibujo italiano, pues también tienen unas ganas de ser bóvedas cónicas. Las bóvedas cónicas son frecuentísimas y yo la verdad es que no lo sabía. Digo, si yo había hecho una con la Escuela Taller de Traiguera. Esta chimenea que tiene como sus 7 metros de diámetro, ¿no? Estaba en el suelo, se cayó y es una, bueno, mucho más estirada, evidentemente, pues una bóveda cónica, ¿no? Esta es muy interesante, pero lo contaremos el próximo día que vengamos, ¿no? Es que quiero contar una de mi pueblo, o sea, que es Xert, y que para mí es una de las cosas más bonitas del mundo. No el pueblo tanto como la barraca, estoy hablando de la barraca en concreto, es la barraca de Fusteta. Fíjense qué paisaje tan bonito, ese marche, pues ese marche que tiene una puerta abajo, está construido desde el suelo para arriba, ¿no? Es una caseta que sirve para meter el carro, la construyó el tío Vallivana,
ahora se llama de Fusteta porque la ha heredado su nieta, que es Fusteta, y no es la del tío Vallivana, pero es que me dice, si hablas de ella, tú di que fue el tío Vallivana, no Fusteta. No, entonces, esta es muy, muy curiosa porque, o sea, yo creo que está hecha ya con curiosidad para decir, o sea, las cosas que sabía hacer con esa escalera fantástica, con una protección de la puerta de entrada, etcétera. Está hecha hacia los años 20 y parece ser que la hizo él solo, este señor. ¿Dónde pudo aprender él todas las maravillas que hay en esta barraca? Parece ser que pasó 10 años en Francia, por los años 20. No sabemos dónde, pero si fue por la Provenza o el Languedoc, allí hay mucha tradición de piedra en seco también, ¿no? Pero fíjense que la bóveda es una bóveda rebajada. Tiene 90 centímetros de alto y 2,70 de ancho. O sea, eso es atrevidísimo. Eso no se han atrevido los de la antigüedad clásica en el Medio Oriente. Pero bueno, fíjense por dentro, o sea, que es una cosa curiosísima, o sea, cómo es una bóveda rebajada. Esa, la verdad es que no sabemos cómo está construida, o sea, podemos hacer hipótesis y tampoco vamos a tirarla para ver cómo se construyó, evidentemente. No, bueno, yo creía que era única en el mundo, pero también me he dado cuenta que hay unos sepulcros en Italia del siglo VII a.C. que están hechos con la misma técnica y las mismas bóvedas rebajadas. Es decir, que no hay nada nuevo en este mundo, ¿no? Bueno, y yo por mi parte, luego ahora seguiremos con... Sí, por eso. Yo no quería ponerme de filosofía de la técnica ni de la historia, pero yo creo que la condición humana no cambia. Y que el conocimiento, como la energía, ni se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma o se adecua a cada época. Es decir, que esta gente sabía mucho, que ese conocimiento está enterrado en las barracas y que vale la pena conservarlas y estudiarlas, porque es mucho todavía lo que podemos aprender de las barracas y de la piedra en seco. Ahora, sí, a ver... Bueno, todo eso venía porque esto que conocen ustedes también, que son estos señores con el perpal arrancando la piedra, ya sabían antes que Arquímedes la teoría de la palanca, ¿no? Y ahora verán, una de las cosas para las que sirve escanear la barraca. Buenas tardes a todos los presentes y muchas gracias a todos por invitarnos, por la organización, por invitarnos y a Arturo por hacernos copartícipe de su conferencia y de su estudio sobre la piedra en seco. Nosotros en nuestro despacho nos dedicamos a estas cosas del patrimonio desde hace muchos años. Hemos ido introduciendo las nuevas tecnologías por dos motivos. El primero porque, como ha explicado Arturo, es la mejor forma de conocer el patrimonio, de estudiarlo, de medirlo, de saber cómo está construido, cuáles son sus dimensiones exactas. Las nuevas tecnologías son muy útiles para ello. Pero luego hay un segundo motivo, no menos importante, por el que estamos empezando a trabajar en él y lo queremos introducir en las actuaciones que hacemos en nuestro despacho, que es una forma de dar a conocer ese patrimonio. Las nuevas tecnologías, que ahora veréis una pequeña muestra, es este panel que estáis viendo, que es una forma de que no deja de ser una fotografía, pero es una fotografía en 3D. Veréis cómo es el poder ver los monumentos, la arquitectura en 3D, pues en ocasiones es muy interesante y sobre todo para que lo conozca la gente, ¿no? Para que lo vean. Pero no solo eso, sino que nosotros intentamos por lo menos el dar a conocer el patrimonio a todos los niveles y las nuevas tecnologías nos lo permiten. Escaneándolo y haciendo una propuesta en realidad virtual, podemos conseguir, y ahora después veremos, y el que pueda se podrá poner las gafas y verlo con realidad virtual, nos permitirá el poder
conocer o el poder visitar, como si estuviéramos en el lugar, visitar el patrimonio. Ahora veréis una caseta como esta de Piedra en Seco, que hay dos posibilidades para verla. Una, ir al lugar, que yo lo recomiendo a todo el mundo, que vaya y que entre y que la conozca y que pasee por dentro y por el exterior, pero a lo mejor con las nuevas tecnologías es posible, desde cualquier lugar del mundo, el poder tener la experiencia de conocerla en su interior y en su exterior. Y ese es el motivo por el que nosotros pensamos que las nuevas tecnologías pueden ayudar a dar a conocer el patrimonio. No solo para su estudio, como ya he dicho antes, sino también para que se pueda disfrutar de él, no en el sitio, sino desde cualquier lugar del mundo. Y paso la palabra. Sí, bueno, yo només per a tancar, perquè ja m'han dit que ja no n'hi ha temps. Entonces, bueno, el tema de les ulleres, jo, mentre estava comentant Vicent, jo estava movent per ahir la càmera virtual. Val? Això és el que comentava Arturo abans, l'escaneo d'aquesta caseta i d'unes altres que estem fent per a aquesta propera exposició que inaugurarem en Morella i bueno, després l'anirem movent per ací per Castelló i per on se puga. El que ens permet és això, no? Tindre la reproducció 3D, que després també podem, amb aquesta animació que esteu veient ara mateix, amb les ulleres que n'hi ha ahí, que ara no podem posar-les, però bueno, el que te permet és veure el monument o el que vols posar en valor directament com si estigueres ahí. No? I també una altra de les aplicacions que ens ha permet això és precisament la gent que ja, bueno, la meva companyera ha repartit per ahí unes ulleres 3D. Esta imatge no és una foto, és directament una imatge treta del model 3D, estereoscòpica que es diu, el canal blau i el canal roig se superposen i això te permet obtindre una sensació de profunditat. I bueno, pensem que és una, per el que estava comentant Vicent, és una manera creguem molt important i molt interessant de posar en valor el patrimoni i en concret este patrimoni tan nostre, tan especial, que a la vegada a mi personalment, que la meva família és d'un poble de Teruel, de Villalrongo, però jo soc de València i tota la vida també he vist les barraques anant cap allà, per Vilafranca, per tota aquesta zona. I és veritat el que comentava Artur al començament, que arriba un punt que no les veus, però és algo tan nostre, tan important i tan especial que jo crec que val la pena posar-les en valor. I a mi m'ha encantat tota l'explicació d'Arturo, crec que ha sigut superinteressant. I res més, només volíem això, comentar-vos un poquet la tecnologia que s'ha utilitzat per a posar en valor. Y ya está. Sí, bueno, la exposición la podrán ver en Morella a partir de finales de año y nada más, muchísimas gracias por su atención y nada más.